lo que va a ocurrir es que aquí voy a encontrar cantidades de B y aquí voy a encontrar cantidades de A que vendrán determinadas por el equilibrio que se da entre A y B. Entonces, eso es esta suposición muy importante para este modelamiento. ¿Por qué es muy importante? Bueno, porque si en el refinado no hay nada de B, significa que lo que entró de B en este solvente es la cantidad de B que tengo aquí a la salida, porque él permanece constante. Y lo mismo ocurre con A. La cantidad de carrier que ingresó en la alimentación va a permanecer constante y va a ser la misma cantidad que va a salir en el refinado. Es el principio de admisibilidad, ¿ok? Que hace que los dos solventes permanezcan constantes en el sistema. Y eso es la última suposición que tenemos acá, que los flujos de A y B permanecen constantes en el extracto y en las corrientes de refinado. Claro, si ellos dos no se están transfiriendo, lo que entró de B en la corriente es lo mismo que salió en esa corriente, y lo que entró de A es lo mismo que salió de A. Fíjense que hagamos una analogía cuando veíamos absorción. Es el mismo principio. Bueno, el principio era la corriente de líquido que ingresa, como tal, que va a ser la extracción de ese compuesto que está en la fase gaseosa, el flujo de la fase líquida libre de soluto se mantiene constante. Y el flujo de gas libre del soluto que se está transfiriendo permanece constante. Bueno, aquí es el mismo principio, solamente que hacemos referencia a dos líquidos que vienen a ser los dos solventes como tal. Bueno, entonces, nada, lo que toca hacer es un balance de materia. ¿Y qué es el balance de materia? Bueno, aquí tenemos el volumen de control. Entonces, en ese volumen de control, tenemos una cantidad de A que permanece constante. Y tenemos un solvente B que permanece constante. ¿Qué significa? Que la cantidad de B que hay aquí es la misma cantidad de B que hay acá y que la cantidad de A que ingresó en la alimentación es la misma cantidad de A que hay en el refinado. Lo único que cambia es C. Entonces, fíjense, trabajamos con las definiciones que veíamos anteriormente de esas fracciones molares o másicas libres de soluto. Fíjense que esta definición es la misma que utilizábamos anteriormente en el tema de absorción como X mayúscula o Y mayúscula, solo que aquí cambia un poco la nomenclatura. Entonces, ¿quién es Y'? Es simplemente lo que hay de soluto en la corriente de extracto sobre todo lo que no es ese soluto en esa corriente. ¿Y quién es X'? Lo que hay de soluto en la corriente de refinado sobre todo lo que no es el soluto. Fíjense que esas bases permanecen constantes. Entonces veamos. Lo que ingresa de B por Y', ¿ok? Estoy acá. Lo que ingresó acá en este punto al sistema. Entonces, B por Y'. ¿Quién es Y'? Fíjense que esta definición lo que es, vamos a ponerlo así, si lo pongo en términos de kilogramos, kilogramos de C por kilogramos de B. Y esta, que está para el refinado, viene a ser kilogramos de A, perdón. Kilogramos de C sobre kilogramos de A. ¿Ok? Entonces, fíjense, ingresa B, ingresa una cantidad A. Puede ser flujo molar o una cantidad másica. Que multiplica, que vamos a suponer que ingresa un flujo másico. Kilogramos por hora. Que se pone en contacto con ¿quién? Con la composición que hay en esta corriente que está entrando. Que viene a ser ¿qué? Kilogramos de C por kilogramos de B. Y estos son kilogramos de B. Fíjense, kilogramos de B se cancelan con kilogramos de B y realmente este término lo que tenemos acá son ¿qué? Kilogramos de C. ¿Ok? Vamos a hacer esto de una manera más limpia. ¿Ok? B por Y', esto es igual a ¿qué? A kilogramos de B por hora. ¿Que multiplica quién? Esta fracción, lo que son kilogramos de C por
kilogramos de B. O sea que lo que tenemos es un balance de soluto en esta multiplicación que tenemos acá. Y cuando tenemos A por X', lo que tenemos es kilogramos de A por hora, que multiplican ¿a quién? A kilogramos de C por kilogramos de A. Entonces, fíjense que lo que tenemos es un balance de componentes. Entonces, aquí lo que tenemos es la cantidad de C que ingresa en esta corriente. ¿Y por qué hay una cantidad de C que ingresa en esta corriente? Porque cuando veíamos, por ejemplo, la aplicación industrial para la extracción de BTX, vuelvo a esa diapositiva, fíjense que este solvente extractor que está ingresando viene ¿de dónde? De una columna de recuperación. Entonces, esa columna de recuperación, aun y cuando tiene lugar una buena separación, va a tener que corrientes, cantidades pequeñas del extracto de los BTX que acompañan al sulfolano para ingresar. Entonces, por eso, generalmente tiene una composición establecida esa corriente, o una cantidad muy pequeña. Entonces, por eso decimos, la cantidad de soluto que ingresa en esa corriente. ¿Qué otra corriente ingresa? Ingresa la alimentación. Entonces, aquí tengo la cantidad de soluto que ingresa en la alimentación, kilogramos de A, que multiplican a kilogramos de C por kilogramos de A. Entonces, aquí tengo todo el soluto que ingresa en el proceso. ¿Es igual a quién? A todo el soluto que sale del proceso. Entonces, ¿quién es el del extracto? Este que tengo acá. La cantidad de B por Y1. ¿Y quién es la que sale en el refinado? La cantidad de A por Y1. ¿Está claro el balance de materia? ¿O lo repetimos? Se fue el No, audio otra profe, vez. para mí está claro. Para mí también. Soluto que ingresa es igual a soluto que sale. ¿Ok? Ese es el balance de materia. Como les dije, generalmente en extracción líquido-líquido trabajamos con flujos másicos, pero podemos trabajar también con flujos molares. Lo que va a pasar es que la línea de operación se va a curvear, no va a ser una línea recta. Bueno, por ejemplo, de aquí despejo la composición que sale del extracto, ¿ok? O la composición que sale del solvente, cualquiera de ellas puede despejar. Generalmente despejamos una de las Y. Y entonces tenemos esta línea que está acá. Esto es la línea de operación. Y esa línea de operación es esta que vamos a encontrar acá. Entonces, fíjense, el planteamiento es el mismo. Una línea de equilibrio. Entonces, definida la presión y la temperatura a la cual opera, tenemos una línea de equilibrio, datos de equilibrio para ese sistema. Una línea de operación. Esa línea de operación es esta que tenemos acá. Fíjense que la pendiente, ¿quién es? A entre B. Flujo másico o molar del carrier entre flujo másico o molar del solvente extractor. ¿Ok? ¿Qué está representada en esa línea? Condición de tope, mire, Y1, lo que está saliendo en este punto del extracto, con XF. O sea que esa será una de las condiciones, o vamos a decirlo así, si estuviésemos hablando de una columna dispuesta verticalmente, estamos hablando entonces de tope y de fondo. ¿Ok? Aquí hablemos de extremo 1 o extremo 2. ¿Ok? Entonces tenemos en uno de los extremos la alimentación con el extracto. Y miren qué tenemos en el otro extremo. El solvente que entra con lo que sale de refinado. O sea que en el otro extremo tenemos esta posición. Queremos determinar cuántas etapas requerimos. ¿Qué les parece esto? Trazado por etapa. Más aún, vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva que podemos aplicar el método de Krenzer y con el método de Krenzer determinar el número de etapas requeridas. Preguntas. Todo se ve muy bonito. Ya vamos a hacer un ejercicio. ¿Ok? Bueno. Ahora no tenemos un arreglo en contracorriente, sino que tenemos un arreglo en flujo cruzado. Tema número 1. De hecho, esto les debería recordar el primer examen.
Tema número 1, flujo cruzado, múltiples etapas. Entonces, miren, entra la alimentación, carrier más soluto. Aquí entra A y C. Y se pone en contacto en flujo cruzado con el solvente extractor. B. En una etapa. Sale una corriente de extracto. ¿Qué es la corriente de extracto? Perdón. Una corriente de extracto que tiene B más C. Y sale una corriente de refinado que es lo que queda de la alimentación. A más C. Esa corriente de refinado que sale, como necesito ir disminuyendo la cantidad de ese disoluto que hay, entra a una etapa 2. Y en esa etapa 2 se pone nuevamente en contacto con B. Y sale otra vez el extracto de la etapa 2, que es B más C. Y de esa manera vamos entonces, las corrientes de refinado que van saliendo de cada etapa, se van poniendo en contacto con flujo en cruzado con una cantidad dada de solvente extractor. Y entonces aquí tengo el flujo cruzado. Y esto es un arreglo en múltiples etapas con flujo cruzado. El principio, el mismo. Hacemos un balance etapa a etapa y simplemente el refinado que sale de una etapa es la alimentación